Buenas, hoy voy a hablar de cómo mantener un juego que va en crecimiento. Un juego medio complejo, no te digo que sea un triple A, pero un juego, por ejemplo, un RPG, que yo he tratado de hacer muchas veces. Yo he fallado en hacer RPGs varias veces, y ahí es donde fui aprendiendo a fuerza convenciones y cosas que realmente te ayudan a mantener el juego y que después volvés dentro de una semana o 2 semanas a un proyecto que hiciste y entendés algo de lo que hiciste, porque si no, ese proyecto no sirve para nada. Porque ya no lo entendés vos. Imagínate si lo quiere entender otra persona, no va a entender, nadie va a entender nada de lo que hiciste. Porque hiciste cosas a lo loco. Entonces, la idea es acá ver cómo podemos hacer para hacer un poco más manejable la escala de tu proyecto. Entonces, este es un proyecto que estoy trabajando ahora y por eso estoy haciendo este video, porque quería compartir con ustedes mi experiencia. Este juego todavía no es muy complejo. Si me fijo, voy acá, me voy a fijar cuántos archivos, scripts. Y si pongo CS, bueno, este juego tiene 65 archivos de scripts de C Sharp. Y no es tanto, no es el juego más grande que hice, pero va creciendo. Y probablemente esto termine teniendo como mínimo 100 archivos de scripts. Y como que cuando estás trabajando en el proyecto tenés como memorizado todo, pero una vez que por ahí dejas un día o dos y después si salta un error, no sabes qué es y no sabes ni cómo funciona tu propio sistema. Y bueno, para evitar esos problemas, vamos a tratar de seguir estas 5 recomendaciones que les voy a dar. La primera es el nombre de los objetos, de las funciones, de las variables, el nombre de las carpetas, el nombre de todas las cosas. Tienes que tomarte el tiempo para poner un nombre que sea razonable. Y eso lo aprendí a las malas, como todo. Yo ponía nombres cualquiera a las variables, a las cosas. Y después cuando pasaba el tiempo, lo venía a revisitar y veía ese nombre y no digo que nada, que no entendía, sino que me tenía que poner a fijarme qué es lo que hacía eso y a chequear cosas y eso destruye algunos de los fundamentos, por ejemplo, de encapsulamiento. Eh, bueno, cualquiera que haya estudiado sistemas sabe que el encapsulamiento es, digamos que vos tenés una función que hace algo y vos usas esa función sin necesidad de saber qué es lo que hace internamente y qué es lo que te desligas de lo que hace esa función. Y para eso están buenas esas funciones y son métodos. Pero si el método se llama pirulo y lo llamas y no sabes, entonces en vez de desligarte de todo ese encapsulamiento que hicimos, vas a tener que ir a chequear qué hace pirulo porque no te dice nada el nombre de lo que hace. Entonces vamos a ver un ejemplo acá con scripts, por ejemplo, que podemos ver. Sí, este tenía abierto. Por ejemplo, Passive Manager. Passive Manager es el que maneja los pasivos del juego. El juego tiene skills y tiene pasivos, y yo les digo pasivos. Y se llama pasivos. Y por eso es el objeto se llama Passive Manager. Y tenés, por ejemplo, Clean All Passives, que limpia todos los pasivos. Check All Passive, chequea el pasivo. O sea, es simple, es simple. Simplemente describir lo que hace. Ahora, ¿cómo podría ser una forma mala de hacerlo? Es, por ejemplo, en vez de poner clean all passive, pongo clean. Y yo mando clean. Entonces, cuando yo veo este código desde otro objeto, porque estoy revisando, capaz que estoy por agregar algo, o estoy buscando algún error o algo, y veo este código que dice passive clean. ¿Clean qué? No sé. Limpia un pasillo. No lo sé. Entonces, o me voy a tener que acordar de memoria de que esto es eso, o simplemente toda esa información está en el nombre de la variable o de la función o de lo que sea que estás usando.
Y esa es toda la idea, que simplemente en vez de comentar cosas, por ejemplo acá, esto maneja los passive skills. En vez de poner passive skill, podría ponerle skill solo. Y después poner acá en comentario, son los pasivos. Entonces voy a tener que entrar y ver, son los pasivos. Entonces ahí voy a tener que estar aprendiendo mi código de nuevo cada vez que lo veo. Y esa es lo malo. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, poner nombre a las variables es importante. También es importante poner nombres a los scripts, obviamente. Entonces la segunda categoría es propósito singular. Que he puesto cualquier cosa. Bueno, propósito singular es que cada objeto se dedica a hacer una sola cosa. Y esto es todos los que empiezan a hacer código en cualquier cosa, no solamente en Unity, hacen todo en un mismo script. ¿Por qué? Porque si vos ves un tutorial de cómo hacer cualquier cosa, por ejemplo, vas a hacer un tutorial de cómo hacer un personaje que se mueva y haga y tire tiros o algo, como es un ejemplo, hacen todo en el mismo lugar, hacen todo en un objeto. Hacen un archivo que se llame test.c# y ponen el input, o sea que tomen los inputs del usuario en el mismo archivo y después que se mueva en el mismo archivo y después que dispare en el mismo archivo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vas a estar en contra de la primera regla que estábamos hablando de los nombres. Porque, ¿cómo vas a nombrar algo? ¿Cómo vas a nombrar un objeto que hace que el personaje dispare, que se mueva, que obtenga los inputs, que haga un montón de cosas, que guardas la vida ahí también, vas a tener la vida del jugador en el archivo este test? Entonces es un desastre. Eso es un desastre porque no sabes qué es. Entonces, cuando es una prueba así muy chiquita, no pasa nada. Pero, por ejemplo, como lo manejo acá, skill bars, puse una barra de skills, input skill bar, que lo que hace es tomar las teclas que voy a ir apretando y las va. Sí, bueno, esto es medio feo, acá podría ser un array en vez de todas estas variables chotas, pero bueno, lo hice de esa manera para también entender yo mismo mi código, porque a veces no es tan importante tener un código súper super cool, ¿ok? A veces es más importante que vos entiendas lo que está sucediendo a que sea un código cool. Entonces acá esto podría ser tranquilamente un array, pero tampoco es que estás haciendo que el juego sea más rápido si fuese un array. Es lo mismo, son pocos. Pero bueno, ahí tomo. Bueno, es un objeto que se dedica a detectar los clics, digo, no los clics, los inputs, el teclado. Y lo que hace eso es, también eso lo hice porque es una buena forma, primero hacer los inputs de tu juego, porque los inputs es como el padre de todo. Porque si vos haces un input que va a triggerear skills, lo mejor sería hacer esos inputs primero. Porque así que se manejan los cooldowns y todas estas cosas, estas restricciones. Entonces sabes cómo los skills van a ser triggereados por este objeto. Bueno, aquí estaba hablando de single purpose. Bueno, como vemos, input skills solamente se dedica a hacer manejo de inputs. Y a veces puedes saltearte un poquito, capaz que hace otra cosa. A ver qué es lo que veo. Acá, mira, por ejemplo, chequeo si existe un slot que tenga
un cierto skill. Y eso es porque a veces yo si me equipo un skill en un slot y ya existe en otro slot, lo quiero remover. Y eso es, por eso chequeo si existe y después lo remuevo. Y eso tiene que ver con el skill bar, pero no tiene nada, no mucho que ver con el input. Pero bueno, voy medio, no es que sigo de rajatabla mis reglas, pero más o menos eso es algo que tiene medio sentido ahí. Entonces vamos a ir por la tercera recomendación para juegos que van creciendo y es usar interfaces. ¿Qué son las interfaces? Acá, interface. Por ejemplo, estas. Si yo entro a esta, por ejemplo, skills. Una interface es lo que hace que un objeto se vuelva una especie de genérico y lo que hace que puedas utilizar ese objeto de diferentes formas. Por ejemplo, yo tengo varios objetos que son mecánicas de skills y que tienen la interfase iSkill. Entonces yo los puedo tratar de la misma forma porque son de iSkill y los puedo, bueno, puedo hacer un montón de cosas. ¿Sí? No voy a ponerme a explicar demasiado de eso, pero si no saben qué es, les recomiendo que ya mismo se pongan a averiguar y a aprender qué es la interface porque es muy importante. Obviamente, si es un juego simple, que tenga, no sé, 5 archivos de código, bueno, capaz que pasa y que no. Pero si quieren hacer un juego complejo, como es un RPG o cualquier juego que vaya creciendo y quiere escalar, tienen que ser sí o sí. No es. Esto no es opcional. Esto sí o sí lo tienen que usar porque te resuelve un montón de problemas, porque es mucho más fluido y cuando lo aprendan se van a dar cuenta que es lo mejor del mundo. Así que, bien, eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Y otra cosa que voy a hablar es de cuarto, importar asset con cuidado. Y esto es lo peor de que vos tenés un proyecto, importás un asset y ese asset viene con un montón de scripts que hacen errores y qué cosas y después... Y el problema no es que si te dan esos errores al principio. El problema es cuando vos empezás a usar ese asset y todo y después te encontrás con problemas. Entonces, para que no suceda esto, si querés importar un asset, te diría crear otro proyecto de Unity y importar ese asset y ver qué es lo que necesitas específicamente. Porque los assets vienen con un montón de cosas, vienen con un montón de test y de escenas de prueba y un montón de cosas. Y que están buenas, las probas todo en tu otro proyecto nuevo que hiciste para probar eso, o un proyecto de testeo de assets, y ahí probas los assets. Y después copias esas cositas. Por ahí de todos los assets necesitas solamente un script o una imagen o un modelo o lo que sea. Y copias eso solo y lo llevas a tu proyecto. O podés importar de nuevo ese asset y después cuando te da la opción para elegir qué cosas querés importar, solamente elegís lo que necesitas. Porque estos assets a veces traen... Hay assets que vienen con 100 scripts. O sea, un asset es más grande que tu juego. A veces. Y eso de hacer clic todo, así aceptar todo, te puede traer problemas porque puede hacer que tu juego tarde más. Se va a ver procesos que vos no vas a saber qué es lo que se está haciendo. Y capaz que si tu juego se laguea y vos vas a estar buscando en tu script qué es lo que hace que suba el rate. Y en realidad es un asset que están haciendo no sé qué. Porque es cosas random traen. A veces estos assets no son hechos por Unity, son hechos por cualquiera. Y a veces vienen con cualquier cosa. Me ha pasado que yo bajé, por ejemplo, una interfase. Y le puse, sí, todo. Después esa interface, yo pensé que eran puras imágenes. Pero no, venía con un montón de cosas y venía con un montón de scripts. Y esa interfase
era más grande que mi juego. Era como 3 veces mi juego. La interfaz esa era 3 veces mi juego. Y ahí es donde, bueno, me enteré que no está bueno eso. Entonces, capaz que te sirve algún script, pero bueno, eso lo probás en tu otro proyecto. Y después borrarlos puede tener problemas. Por ahí, no sé, porque Unity es medio fallado. A veces vos instalás un asset y después no lo puedes instalar. Y te queda ahí clavado y... Bueno, Unity, cosas de Unity. Así que sí, hay que tener cuidado con los assets. Em, Otra y la última, y la que no sigo mucho yo, pero sé que es... En esta soy culpable, digamos. Y es usar namespace y assembly reference. Y namespace es básicamente lo que vemos... a ver si pongo un script. Bueno, es básicamente esto que estoy acá poniendo acá. Es usar una librería y convertir tu script en una librería donde solamente puedes acceder si pones using. Por ejemplo, acá le pongo un namespace de player y después en otros archivos, si quiero usar algo de player, tengo que poner using player y eso. Y eso es más para ordenar, y eso es para proyectos que van creciendo. Yo no lo implemento porque todavía no tuve problemas con eso. Yo implemento las cosas con las que yo choco, digamos. Yo tengo la experiencia de que eso me jodió. Y a mí todavía no usar namespace no me jodió. Pero probablemente cuando haga un proyecto más grande, o sea, esto es algo que todo el mundo te recomienda. Y si todo el mundo te lo recomienda, probablemente es algo bastante importante. Y otra cosa que lo que dije también es Assembly Reference, que básicamente una forma que también lo tienen que averiguar cómo funciona, pero lo que hace es como encapsular todo tu código y después lo que te ayuda es, esto para proyectos muy grandes, lo que hace es que no tengas que compilar todo el código. Que cuando vos modifiques un código, compile esa parte, esa referencia de ensambler. Entonces toda esa sección se compila, pero no se compila todo el proyecto. Y entonces eso, si el proyecto tuviese, en vez de 100 archivos de script, tendría 1000. Bueno, probablemente van a tener que separar eso, porque cada vez que haga un cambio va a poner, no, es un punto y coma. Pone un punto y coma y tiene que esperar 5 minutos a que compile el juego, porque tiene tantos scripts que necesita compilar. Entonces la forma de escapar de eso es usando Assembly Reference, que separa todo tu código y hace como es como un super ordenamiento. O sea, tenés ordenado por namespace y después tenés Assembly Reference arriba de eso. Así que bueno, creo que eso es para proyectos mucho más grandes. Que bueno, yo todavía no los necesito, pero si los necesito los voy a tener que empezar a aplicar. Bueno, espero que les sirva de algo esta explicación. Esto es mi experiencia y espero que les sirva de algo.